¿Qué sucede en mis sesiones de hipnosis regresiva sanadora? En eso hablaré en este video, para que quien aún no haya realizado la sesión decida si quiere venir y acceder a esta información. Desde hace unos 30 años estoy dedicado a la hipnosis regresiva de manera experimental. Con cada una de las personas que vienen ya durante bastantes años van sucediendo cosas y cosas nuevas. Se accede a niveles de conciencia diferentes. Pero quiero hacer más o menos un resumen de lo que suele suceder. La persona entra primero en un estado de relajación, luego se le lleva a un estado de hipnosis profunda, y en este estado de hipnosis profunda se lleva a lo que se conoce como un estado de conciencia acrecentada. Y es en ese estado de conciencia acrecentada donde todo sucede. Obviamente depende exclusivamente del paciente, de la persona misma que viene a la sesión. Dependiendo del nivel que la persona tenga, dependiendo de los dones que maneje, logra ver, asimilar, sentir cosas diferentes. Es decir, cada sesión es completamente única, es diferente. Ahora, hay cosas comunes. Vamos a hablar de todas las posibilidades y ya cada quien tendría que experimentar la sesión para ver qué sucede en su caso particular. Lo primero es, cuando la persona ya está en ese estado de conciencia acrecentada, yo le pido al espíritu, al yo superior de la persona, al maestro que la acompaña, todos lo tenemos, que me diga, que diga a través de ella qué necesita esta persona en particular. Cuando hago esa petición, ya en la mente de la persona empiezan a aparecer cosas. Entonces, por ejemplo, la persona dice, veo un ojo extraño mirándome, un ojo malvado. Yo entonces le pregunto, por ejemplo, a esa presencia quién es y qué quiere. Generalmente, cuando se habla de esa manera y el paciente percibe que es una energía negativa, se trata de seres de la oscuridad o muertos que no tenían un nivel alto de conciencia en el momento de su muerte y quedaron vagando por allí, lo que se conoce como fantasmas. Cuando una persona cualquiera está inarmónica, le da cabida a que estos seres entren en ella por sus chakras. Si uno está inarmónico, triste, bravo, aburrido, borracho, drogado, estas entidades pueden entrar. Entonces es lo primero que podría aparecer. Vamos a empezar. Un muerto, una persona que murió, no importa el tiempo, para ellos, para los muertos, el tiempo no cuenta. Pueden estar allí hace 40, 50 años o hace una hora y ellos no saben cómo diferenciar el tiempo. El tiempo pasa para nosotros, para ellos no. Entonces por eso en la persona pueden estar entidades, espíritus que son de la familia, por ejemplo, que sintió que esta persona era la que más sentía como cercana, la que más lloraba a este muerto, la que más lo necesitaba, o que el muerto percibió que tenía una luz, que era la que probablemente en un futuro le podría ayudar a ascender a la luz, no quedarse aquí en el mundo de la materia, como un fantasma vagando entre nosotros, cosa muy común. En el 95% de las personas que me vienen a sesión encuentro seres así, espíritus de personas que fallecieron. Poco, mucho, no importa, están allí. Algunas conocidas, algunas desconocidas. Es decir, la gente suele preguntar, ¿puedo hablar con mi mamá?
puedo hablar con mi hermano, puedo hablar con mi hijo, tuve un aborto, podría hablar con él. Y sí, la respuesta es muy común que así sea, que así suceda. Cuando la persona tiene esa necesidad, ese deseo de saber, es común que el muerto esté realmente buscando un acercamiento, y suele darse en la sesión. Cuando se trata de un desconocido, a veces están muy confundidos. Algunos de ellos ni siquiera saben que están muertos. Tengo que ayudarles a recordar lo que les sucedió, un accidente, un suicidio, un envenenamiento, un asesinato, y ya dándose cuenta empiezan a decir qué le causan a la persona en la que están habitando, en este caso el paciente, porque esa es la fórmula que tenemos para que puedan después irse. Ellos dicen lo que le causan, la persona perdona lo que les haya hecho, sea familiar o sea desconocido, y poco a poco la persona, el ser, el espíritu se va sintiendo más y más liviano, hasta que dice que ya se abrió una puerta de luz y ya él puede irse a descansar con Dios, con la divinidad o en un estado superior de conciencia. Eso no importa, según las creencias de cada persona. Entonces es común que, por ejemplo, así al llegar a la sesión se le ayude a este muerto a acceder a la luz y para que no sigan sufriendo por aquí en la tierra. Ese es un primer caso, muertos, espíritus de personas que fallecieron. Un segundo caso podrían ser seres oscuros. La vida en la tierra es una vida de dualidad. Así como hay bien, hay mal, como hay correcto, hay incorrecto, como hay luz, hay sombra, porque es un mundo dual. Como sucede en la materia, sucede también en el espíritu. Entonces, en una sesión, en una persona, dentro de ella, o pegada a ella por fuera, o cerca de ella, exteriormente, también sucede, se suelen encontrar seres oscuros de diferente clase. Algunos el paciente los ve como sombras, otros con figuras terroríficas, con formas de monstruos, con formas de animales, con formas de demonios. Adquieren muchas formas, generalmente, si son seres oscuros, buscando aquello que más temor le causa al paciente. Ellos tienen ese único poder, el miedo. Si una persona les tiene miedo, así la pueden manipular. Entonces eso les gusta mucho a los seres de oscuridad. Entonces cuando un ser de oscuridad aparece, se da por varias razones, demos algunas. El paciente es un ser de luz que tiene un trabajo que hacer como ser de luz en la tierra. Como es una especie de batalla entre la luz y la sombra, entre los seres de luz y los seres oscuros, en la oscuridad se le da la orden a determinados seres: vayan y ataquen a este ser, vayan, bájenle su energía, vayan, háganle tener una vida desagradable, infeliz, háganlo suicidar si es posible, para que el ser no pueda cumplir su tarea. Así que vienen, se les ordena desde el mundo de la oscuridad, hay jerarquías también en esos mundos, que este ser venga y ataque a la persona que asiste a la sesión. Entonces hacemos un trabajo generalmente de conciencia, porque los seres oscuros son en realidad seres de luz que olvidaron que eran seres de luz. Yo trato de, por las buenas, amorosamente, de enseñarles cómo pueden ya liberarse. Generalmente lo logro, convencerlos de que es mejor para ellos ya dejar libre a este ser y ellos acceder al mundo de la luz para que ya puedan descansar. Hay algunos que se niegan y entonces toca hacerlo de una manera diferente. Ahí ya pido ayuda a seres de luz que me acompañan para que se lleven a este ser. Algunas veces se les permite también negociar entre ellos. Por dar un ejemplo, el arcángel Miguel se entra en una discusión con el ser para que comprenda que le conviene más aceptar irse. Otras veces no lo aceptan y entonces tienen que tomarse medidas de fuerza. El arcángel lo atraviesa, según dicen los pacientes, con una espada. Otras veces los toman y se los llevan como atados a la fuerza. Otras veces les arman como una especie de cárcel transparente. Hay diferentes formas, pero lo que quiero que quede claro es que siempre se logra llevar a esos seres fuera del ser humano para que ya no lo sigan perturbando, porque eso es lo que hacen. Al estar con el ser humano, estos seres oscuros
le generan problemas a nivel físico, emocional, mental, psíquico, espiritual, enfermedades, tristezas, miedos, deseos de suicidio, atacar seres amados, negarse a disfrutar la vida, buscar hacer cosas que les causan problemas posibles en su vida, tomar licor, enviciarse con las drogas, tener deportes de extrema peligrosidad, todo buscando que el ser de luz no haga el trabajo que vino a hacer. Dentro de los seres oscuros, entonces, se presentan múltiples formas. El paciente en la sesión suele ver cosas muy diferentes, ve una sombra oscura, ve un ser muy negro con unos ojos rojos, unos dientes enormes, ve una especie de ser con forma de dragón, con forma de serpiente, ve una araña gigantesca, peluda, malévola, de ella sale una sensación muy fea. Hay seres que se presentan incluso, soy el demonio tal, soy el mismo Satanás. Hacen de todo lo que está a su alcance para generar en el paciente o en el terapeuta temor. Si se logra ese temor, entonces ya para ellos hay un poder y es más difícil, hay que luchar más para sacarlos. En este nuevo tiempo, en esta parte, desde el 2012 hacia acá, se ha facilitado mucho el trabajo porque ya los seres oscuros saben que perdieron la batalla, al fin, desde el 2012. Entonces ya es mucho más sencillo lograr que liberen al ser humano en el que están. Además de seres oscuros, vienen también las famosas brujas. Realmente existen. Hay gente que tiene dones para entrar en estas otras dimensiones y en vez de usarlos para el bien, los usan para el mal. Entonces, si una persona que viene a sesión ha sido trabajada con brujería, con magia negra, con rituales satánicos y otras cosas similares, cuando se está trabajando con ella y liberando de los problemas que le causan, el ser que lo generó, la bruja, el brujo, suelen aparecer en la sesión a tratar de evitar que se rompan sus hechizos, sus maleficios o sus amarres o sus bebedizos. En este caso también se puede hacer lo mismo que con los seres oscuros. Siempre primero intento una negociación tranquila, amorosa, ya generalmente lo logro, y salvo casos especiales que la bruja no quiere colaborar o el brujo, entonces una vez más pido la ayuda de los seres de luz que me acompañan o que acompañan al paciente para que se libere. Se le hace una limpieza, se le proveen unos escudos protectores para que ya no puedan ser nuevamente atacados. Además de seres negativos, también aparecen los extraterrestres. Como en todo, como es arriba, es abajo. También a nivel de las estrellas, en los otros planetas, existen seres negativos. En la Tierra tuvieron poder durante muchos siglos y todavía estamos sacando los que quedan todavía restantes. Entonces encontramos seres oscuros, extraterrestres, draconianos, reptilianos, grises, de varias clases, y hacemos lo mismo. Si es posible una negociación con ellos, si no es posible se les lleva a la fuerza, porque ya el Padre Creador decidió desde el 2012 que ya no pueden seguir perturbando más a los humanos. En estos casos suelen haber implantado cosas en el paciente, con frecuencia me toca quitarles implantes, cosas que manipulan a la persona, como chips, una especie de chips especiales que energéticamente se pueden quitar, se destruyen con o sin el permiso de los extraterrestres, pero es mucho mejor cuando ellos acceden a colaborar, es más sencillo, pero si no también se puede hacer. Entonces eso es otra opción, porque han causado manipulación, han causado daños físicos, hacen muchas cosas, hacen experimentos con los humanos, y en la sesión entonces se quitan los implantes, los daños que hubieran generado y se devuelve a la persona a un estado normal como ser humano. Puede accederse, además de esto, también a otras presencias. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de animales, mascotas que acompañaron al humano,
pueden quedarse todavía, seguir allí aún después de muertas. Entonces les ayudamos para que también puedan ir a su lugar de luz, porque también lo tienen, dependiendo del nivel que cada uno de ellos tenga. Además de este trabajo con las oscuridades, con las manipulaciones, con las negatividades, están las mismas energías que un ser humano puede generar. La misma persona con pensamientos negativos, palabras, pensamientos, acciones negativos, genera energías que quedan en él y generan también perturbaciones negativas, como si fueran entidades oscuras. Cuando se hace la sesión, entonces también se buscan energías creadas por la misma persona. Cuando uno habla con ellas, con todos estos seres se puede hablar usando la mente y la boca del paciente. Se oye hablar como si el paciente fuera quien lo hiciera, pero algunos, según el nivel que tengan los pacientes, logran diferenciar cuándo son ellos, cuándo es la energía oscura, cuándo es el extraterrestre. Otros, simplemente por lo que se dice, no lo que sucede, se llega a esa deducción. Entonces, si se trata de energías generadas por la misma persona, se hace un trabajo similar. Son energías vivas, son energías conscientes, y se les pide entonces que digan, en todos los casos, qué hicieron, qué causaban en la persona. Se va sanando lo que se haya hecho a nivel físico, emocional, mental, psíquico o espiritual, hasta que terminan de hacerlo, y para todos ellos, cuando ya realmente han dicho todo lo que causaban, se abre una puerta de luz. ¿Por qué hago el comentario? Porque si un ser aparece allí, pueden, si son de la oscuridad, tratan de engañar, tratan de mentir, dicen, ya dije todo lo que le había causado y sin ser cierto. No se les abre la puerta de luz. Si no se abre la puerta de luz es que todavía no han dicho realmente, sinceramente, todo lo que causaban en la persona. Entonces, solamente hasta que dicen todo, la puerta de luz se abre. Incluso la oscuridad ya ha intentado engañar con puertas falsas. También eso es una cosa que se va aprendiendo a medida que se va trabajando. Abren puertas que son de color negro, de color gris, puertas de luz que prenden y apagan, no se quedan prendidas porque no lo logran. Y tratan de engañar para que las energías que salen a la sesión vayan a engrosar las filas de la oscuridad. Mi trabajo en este caso es engrosar las filas de la luz. Entonces solamente doy por terminada la sesión con el ser cuando se abre la puerta de luz y él accede a ella. Entonces ya abandona completamente la presencia, la perturbación, el daño que generaba en el paciente. Además de los seres oscuros, de las energías negativas, de los extraterrestres, de las energías creadas por la misma persona, pueden también darse los casos contrarios, seres de luz. Entonces en la sesión muy frecuentemente aparecen los seres que acompañan a un ser humano, protectores, guardianes, maestros, dependiendo del nivel de la persona, de la misión que se haya impuesto como alma al encarnar, aparece con uno, dos o varios. Es variable, depende de cada quien. Entonces se va trabajando con cada uno de ellos. Ellos vienen, se presentan para que la persona los reconozca. A veces les dan sus nombres específicos para que sepa reconocerlos e invocarlos. Otras veces solamente dicen que están allí para acompañar, para proteger, para que la persona se sienta realmente que nunca está sola. Siempre hay una compañía de luz. Se hace se da esa posibilidad de encuentro. Ya en ese estado de conciencia acrecentada, el paciente se da cuenta de que realmente tiene esos seres a su lado, nunca está solo, puede acceder a ellos pidiéndoles su ayuda. Se le pregunta, ya que son seres que acompañan al ser humano, se les pregunta, porque lo conocen bien, cuál es la mejor manera. Generalmente es a través de la oración o a través de la meditación. Ya en cada caso, el ser de luz hace los comentarios necesarios. Cuando se accede también a este nivel de conciencia superior en cuanto al nivel de la luz, es muy común que la persona sea llevada a algo que se conoce como su lugar sagrado. En el lugar sagrado es donde se da el encuentro con el maestro, con el ángel guardián, con los protectores. O incluso cuando el nivel de la persona lo amerita o cuando el Padre lo decide, la fuente creadora se hace presente, el Maestro Jesús, la Divina Madre como jefes de la jerarquía, el Arcángel Miguel, el Arcángel de Rafael,
arcángel de la sanación, el maestro, maestros diferentes como el maestro Melquisedec o el maestro Saint Germain. Todos los seres de los que se suelen hablar son seres reales, entidades de luz con niveles de conciencia diversos. Allá también hay jerarquías, hay niveles y suelen hacerse presentes en las sesiones para trabajar tanto con el paciente como con su acompañante o conmigo. Entonces, además de todo esto, ¿qué más sucede? Puede accederse a la presencia del niño interior. Cada uno de nosotros tiene el famoso niño interior, es real. En la sesión la persona lo percibe como ella misma, pero niña. Cuando era niñita, si tiene problemas, si ha sufrido mucho, se hace la sanación del niño interior. Generalmente por abandono, por maltrato, por sensación de soledad, por desconocimiento de cómo afrontar la vida en la tierra. Está asustado, está temeroso, entonces se hace un trabajo para que quede tranquilo, para que se una de nuevo al ser humano que está en la sesión y pueda recuperar, como se suele decir, esa presencia de su niño interior y sea una persona más feliz, más intuitiva, más juguetona, no tan seria, no tan cuadriculada como suele ser cuando el niño interior es abandonado o dejado de lado. Muchas otras cosas suceden. Se dan sanaciones también a nivel físico, por ejemplo. Hay ya un consenso casi general, dentro incluso la medicina tradicional, que se acepta que la mayoría, si acaso no todas las enfermedades, tienen un origen psicosomático. Entonces, con mucha frecuencia se pueden dar sanaciones a nivel físico. Personas que tienen una cojera, una ceguera parcial o total, una incapacidad motriz, problemas emocionales, problemas psicológicos, esquizofrenias, fibromialgias, cáncer, sida, todo es tratable, todo es sanable, dependiendo del espíritu, el alma de la persona, qué plan tenía con el ser que está allí en la sesión. Eso se hace un trabajo con el maestro para que el maestro decida cuándo es necesaria y cuándo no es adecuada la sanación, o si se puede hacer de una manera parcial. Todo eso puede darse. No es entonces cuentos de la nueva era, de las cosas rositas que se dan sanaciones mágicas, se dan sanaciones. No son exactamente mágicas, pero parece que lo fueran, porque se hace una sanación primero a nivel de las vibraciones superiores, de otras dimensiones, y luego esa sanación desciende al cuerpo físico. Entonces, cuando se sana en el nivel de esas energías, de esas dimensiones, la sanación también desciende luego al cuerpo físico. También pueden darse. Hay frecuentemente un trabajo de sanación en cuanto a regresión a vidas pasadas. No solamente a vidas pasadas, también, por ejemplo, se pueden ir al momento del nacimiento, se suelen causar traumas, al momento de estar en el vientre, las mamás, los papás suelen decir muchas cosas inadecuadas que generan problemas en el ser humano. Entonces también allí se accede a esa información y se hace una sanación en cualquiera de los casos. Si es en el vientre, un miedo, por ejemplo, para nacer, un rechazo por parte de la mamá, una violenta vida familiar que genera causas dolorosas en la persona, se sanan allí para que se comprendan como algo que formaba parte del crecimiento. Cuando se trata de vidas pasadas, se hace una sanación de vida en vida. Es decir, se le pide al maestro, al espíritu guía, al yo superior de la persona, que vamos a sanar aquello que sea más necesario para la persona en la vida actual. Entonces se tienen problemas, por ejemplo, que en una vida pasada se trabajó mucho con la brujería, entonces tiene ahora consecuencias. Se hace la sanación para que eso desaparezca. Consecuencias físicas que vienen desde el pasado y una vida anterior. Dolores, enfermedades que venían como consecuencia de cosas que sucedieron en una vida anterior, relaciones traumáticas con personas cercanas, porque se suele encarnar con un mismo grupo de almas, haciendo papeles diferentes. Entonces se accede a esas vidas pasadas, se hace la sanación de aquello que no fue supremamente bien trabajado en la vida, se dejó pendiente,
y ya, porque el Padre lo está permitiendo muchas cosas ahora, se dan sanaciones, lo que llamarían sanaciones de situaciones karmáticas. También todo eso se puede liberar. Hay una pregunta común y es cómo se ve, cómo se siente estar en una sesión como esta. Y una vez más la respuesta tiene que ser, cada caso es diferente. Hay personas que ven con suma claridad, como si estuvieran hablando con alguien en esta vida normal, de la vida que llamamos real, ven completamente similar, saben que simplemente es una dimensión diferente. Hay otras que ven más o menos borroso, alcanzan a percibir pero no claramente. Otros que solamente alcanzan a ver figuras de luz, pero no alcanzan a ver formas, porque dependiendo del nivel se va cambiando de la forma hacia la luz. Entonces son espirales de luz de colores diversos que tienen sentidos dependiendo del nivel de cada quien. Entonces también ese trabajo con vidas pasadas se desarrolla. Las personas, algunas oyen, otras ven, otras sienten. Cuando se les pide, por ejemplo, al maestro qué más debemos hacer con el paciente, es muy frecuente que digan, por ejemplo, que hay que recargarlo, como un celular que se conecta a la luz. El ser humano también es luz, también es recargable. Entonces, a veces por una mala vida, una mala alimentación, unos hábitos inadecuados a nivel de trabajo en la materialidad, nos descargamos, estamos débiles, estamos como sin fuerzas. Y entonces se hace esa recarga con ayuda directa del maestro, de Dios o de quien en ese momento quiera acompañar a la persona. Estos serían, como me parece, los casos más notorios y más generales. Hay ocasiones en que el espíritu decide también llevar a la persona a vidas en otras dimensiones, vidas en otros planetas. También se da con bastante frecuencia, cada vez más, porque generalmente mis pacientes suelen ser trabajadores de la luz que tienen un recorrido ya grande en este trabajo y en este tipo de cosas. Entonces se les puede llevar, si el maestro así lo decide, si el yo superior así lo considera adecuado, a su planeta de origen, por ejemplo. Personas que estando aquí en la Tierra se sienten completamente solas, se sienten como que no son capaces ya de soportar más esta baja vibración. Entonces es común que los lleven a su lugar de origen, a su planeta de origen. Allí se encuentran con sus seres amados, con su real yo de luz. Y entonces sienten como el poder que realmente guardan en su interior. Sienten, porque los seres, los que están con ellos de esos planetas, se lo dicen, estamos con ustedes permanentemente, aunque ustedes no nos vean. A veces no nos sienten. Generalmente nos tratamos de hacer sentir o ver, pero con ustedes en la baja dimensión no es sencillo, no siempre es sencillo, pero siempre estamos allí. No hay un solo ser humano que esté solo, siempre estamos con él, dicen todos ellos. Entonces se hacen encuentros muy bellos con los padre, madre del planeta de origen, con seres de otras dimensiones, porque también hay múltiples dimensiones, y todos estuvimos de acuerdo en descender a la Tierra a tener esta experimentación especial. Entonces aquí se encuentra uno con seres de muy diversos planetas y con seres de muy diversas dimensiones, teniendo la vida en la encarnación terrestre, que es un plan específico que el Padre ideó para ver cómo funcionaba eso del amor en las bajas dimensiones. Todos los del universo de múltiples galaxias accedimos a venir aquí a tener esa experiencia. Entonces se hace frecuente ese encuentro, otras veces para que el ser recuerde su poderío, su luz, su capacidad increíble, se les lleva a viajes por esa enormidad del universo, se vuelan a grandes velocidades por las galaxias, algunas veces incluso hay un manejo con el tiempo, por ejemplo, se les lleva cuando el ser empezó apenas su encarnación en la Tierra, incluso antes de que la Tierra fuera creada. En la sesión la persona asume esa conciencia de que estaba allí presente, que fue parte de la creación, que estaba antes de que las cosas se iniciaran. A veces les presentan cómo fue la creación, cómo se fue desarrollando, y se lo presentan a grandes velocidades porque el tiempo para ellos es relativo. Cuando la persona ya termina la sesión, se debe a que yo le hago la pregunta al ser superior, al maestro, al guía, o a la persona en estado
de conciencia acrecentada, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y generalmente entonces, cuando ya se liberó de energías negativas, ya tuvieron encuentros con sus seres de luz, ya tienen un reconocimiento de su propio maestro, ya saben a qué lugar acceder a través de oración o meditación, su lugar sagrado, para recargarse, para recibir ayuda, para recibir lecciones, entonces ya el maestro dice, no, ya es suficiente. Por ejemplo, porque ya se le dieron todas las opciones que la persona en esta encarnación necesitaba, porque queríamos venir a experimentar olvidando todo aquello. Entonces simplemente se les recuerda para que sea más fácil volver a trabajar en esta baja dimensión que es difícil, no es fácil. A otros no, está demasiado cansado, cuando han sido muy atacados, cuando han tenido vidas que han sido por diversas razones difíciles, muy difíciles, las personas no aguantan como el voltaje que allí se maneja y tienen que detenerse, tenemos que detenernos por recomendación del maestro o del ser de luz. En la generalidad de los casos, en una sola sesión se tienen todas estas experiencias. Por eso es una sesión que dura 3 horas en mi caso. Solamente en esas 3 horas se hace todo eso, dependiendo de cada caso particular, y solamente cuando el maestro dice ya es suficiente, la sesión se da por terminada. Cuando la persona está liberada de toda presencia oscura, de toda negatividad, de toda tristezas, emociones negativas generadas por otros, cosas que sucedieron en el pasado, violaciones, abusos, seres que fueron brujos, brujas, es decir, que pertenecieron a la oscuridad en vidas pasadas, son vidas muy difíciles que hay que trabajar, sanar, y entonces puede ser una sesión un poquito fuerte, pero obviamente después de la sesión lo que común es que la gente diga que el estado de liviandad es maravilloso, que se siente una liberación extraña y por lo tanto es una cosa altamente recomendable. De los miles de casos que he tenido, realmente son muchos los pacientes que han pasado por mi sesión, no he tenido ni una sola, llamémoslo, contraindicación. Todo el mundo, en un sentido o en otro, recibe una ayuda grande. No he tenido hasta ahora ni una sola ocasión en que digan que fue horroroso haber venido, que era horrible, que era mejor no haberlo hecho. Hasta ahora no ha sucedido. Todos ven la bondad de una sesión como esta posibilidad que el Padre da ahora, porque antes solamente se le permitía a chamanes, a yogis, o guiados por las famosas medicinas ancestrales. Ahora se le está permitiendo a un número mucho mayor de personas. Por eso se las recomiendo mucho y por eso quería hacer este video explicativo, para que sepan las cosas hermosas que pueden suceder. ¿Qué puede pasar negativo? En mi opinión, nada. Lo negativo sería que la persona no lo logre, que no logre acceder a ese estado. Solamente sucede en un 5% de los casos. 95% logran acceder a algún nivel de conciencia superior. El 5% se da cosas diversas, el temor del paciente, el temor no lo deja, personas exageradamente racionales, la mente no lo permite, porque hay que liberar un poco ese dominio de la mente para que se acceda a ese nivel superior, lo mismo que pasa en una meditación o en una oración de alto nivel, y hay personas que son tan intelectuales, tan académicas, que no logran dar ese paso. Esos son apenas el 5%. Por lo tanto, me resta solamente invitarlos a quien no haya tenido la experiencia, a que venga y la tenga. A quien la haya tenido, que se la comente a otros, ya es hora. El Padre dice que ya es hora que la gente se entere de todo esto para que no haya tanto sufrimiento. El sufrimiento ya no es necesario. Si se puede acceder en una terapia de simplemente 3 horas a sanar prácticamente todos los niveles de cosas posibles de sanar, ¿cómo no hacerlo? A la fuerza no se puede hacer. Es el libre albedrío de los humanos. Pero yo te recomiendo que lo hagas. No importa si es conmigo o con otro. Cada vez hay más terapeutas realizándolo. Simplemente busca a alguien en quien confíes y ve, hacerte esa sanación que el Padre ahora permite. Es una cosa hermosa y lo que permite es después una vida mucho más sencilla y un cumplimiento, eso tal vez no lo había dicho, un reconocimiento de la misión,
un recorderis de la misión que se tenía para bajar a la tierra, de los dones que se tienen para aprender a manejarlos. Los invito pues con mucho gusto, en mi caso, a cualquiera que quiera venir, solo tiene que contactarme. Si acaso lo desean, mi WhatsApp es 301-413-2901. Con mucho gusto los atenderé.